¿Alguien recuerda ese simbolito? ¿Cómo olvidarse del COVID? El COVID vino a trastornar el mundo, una enfermedad que entre sus características principales era de que se contagiaba rapidísimo. En muy poco tiempo atravesó el planeta y el mundo tenía la preocupación del COVID. Y fue un problema para muchos que no querían contagiarse, que se aislaban, que no querían ver a nadie. Y hoy día venía con la intención de hablar de una enfermedad, diría que más nociva y más contagiosa todavía que el COVID-19. Y es la queja. La queja es una de las cosas más contagiosas que hay. Nos ponemos a hacer filas para un trámite en el banco y lo primero que sale de la boca de cualquiera de los que está en la fila es quejarse por el tiempo de demora. Es el motivo más rápido de comunicarse con un extraño. No sé, vamos a quejarnos del gobierno, vamos a quejarnos del calor, vamos a quejarnos del frío, no importa de qué, vamos a quejarnos. Y esto no deja afuera la iglesia. La iglesia muchas veces estamos enfermos con esta misma enfermedad. De que si la tuviera que comparar con alguna de las enfermedades que conocemos, diría que es lo más parecido al cáncer. Arranca chiquitito, se va haciendo más grande, puede tener cualquier tipo de forma y la única cosa que tenemos seguro de la queja es que es destructivo. Por eso es que el tema de hoy es el desánimo y la queja, porque en realidad la queja viene a ser como el fruto de lo que hay en nuestro corazón. No nos quejamos, o el problema no es quejarse solamente, sino que nuestro corazón está desanimado. Y como fruto de un corazón desanimado, empieza a haber quejas en nuestra vida. Spurgeon era durísimo con la queja. Él decía, la alabanza, como la contraparte de la queja, es la vestimenta del cielo. La queja es el hábito del infierno. Me gustaba mucho porque la forma en que los contrasta es la manera en la que pretendo que lleguemos a verlo en esta noche. Vamos a tratar de encontrarle el lugar a la queja y vamos a tratar de ver de que es un problema que todo el mundo, de que cualquier persona puede estar teniendo esta enfermedad de ser un quejoso crónico. Otra palabra de Spurgeon decía, la alabanza consiste en expresar la bondad divina, observar, recordar, estimar, apreciar y luego hablar de los dones misericordiosos del Señor. Todo esto es esencial. La alabanza es la declaración abierta de la gratitud que se siente en el interior. Siguiendo la lógica anterior de Spurgeon, podemos decir entonces que la queja también es la declaración abierta de la ingratitud que se siente en el interior. Cuando pensamos en una persona quejosa, creo que nadie la quiere tener cerca. Y creo que es una de las pocas cosas en la que la mayoría de denominaciones y hasta religiones está en común. La queja es tóxica, la queja es mala, la queja no hace bien ni a la persona ni a su entorno. Y uno pensará de que es un problema de gente inmadura. Y acá esto es lo más interesante. Es un problema de gente inmadura, pero es un problema de gente madura también. Les voy a invitar a revisar la vida de 3 personas que fueron aprobados por Dios, que la Biblia explicita de que Dios miraba con favor a esas personas y se quejaron. Y esa queja no estuvo justificada. El primer personaje es David. Los voy a invitar a buscar y tengan atenta su Biblia o su aplicación, porque vamos a estar buscando varios versículos. Bueno, no está en pantalla. Es el Salmo 32.
Dice David, porque conocemos, como para contextualizar un poco la historia, ¿quién fue David? David dice que tenía un corazón conforme al corazón de Dios, que Dios lo escoge, no por ser el más grande, ni por ser el más inteligente de la familia, sino que llama a todos los hermanos y al último el padre se acuerda, mira, tengo un hijo más, pero lo tengo cuidando las ovejas porque es el más chiquito. Lo llama y Dios ve en David algo que no vio en todos sus otros hermanos. Iba a decir que no lo llama por ser el más facharito, pero no, David dice que era hermoso. Entonces no, era lindo, pero lo elige por su corazón. Una persona que fue el estándar en cuanto a un rey bíblico tiene que ser. En Reyes comparan a todos los reyes con Dios, con David. Dice, ¿su reinado fue malo o fue bueno en relación a si había seguido las costumbres de David de alabar a Dios y de buscar a Dios, o había sido un rey malo porque no seguía las costumbres de agradar a Dios? Entonces, una persona que delante de Dios tenía aceptación, dice esto: mientras callé, mis huesos envejecieron, pues todo el día me quejaba. De día y de noche me hiciste padecer. Y sigue con el Salmo en donde habla sobre todo de la dicha de haber sido perdonado por este pecado que había cometido con Betsabé y haber en el combo matado al esposo. O sea, terrible pecado había cometido. Y mientras tanto, antes de poder pedir perdón o antes de pedir perdón, David se quejaba todo el tiempo. Se había olvidado de Dios. ¿Por qué digo que se había olvidado de Dios? Porque recordemos un poco su historia. Él peca con Betsabé y decir, uno puede pensar fue un desliz, que está igual de mal, pero fue un momento en donde su cabeza no pensó y pecó. Pero después trata de corregir su error pecando con Urías, por lo menos en 3 ocasiones. Y al último manda a matarlo de alguna manera. Y él hace de cuenta que Dios no existe. Lo borra en esa parte de su vida. Dice, bueno, Dios no está, Dios no me ve. Y si podemos leer en los Salmos, y si podemos leer en la historia de David, es que David conocía a Dios. Que en su corazón estaba buscar, alabar y agradar a Dios. Y en este momento de queja, en este momento de turbación, digamos, de su alma, él se olvidó de su fe. Entonces, para empezar a hablar de los problemas del desánimo, uno de los grandes problemas es que nos olvidemos de Dios. Nos olvidemos de nuestra fe, nos olvidemos de lo que creemos, de lo que decimos creer. Es más, Natán, y es muy característica la forma en la que el profeta va y lo confronta y le dice, mira David, hay un pastor que tiene una sola ovejita y le cuenta la historia de la ovejita y cómo otro pastor viene y se le quita. Y David se reenoja. Y dice, no, traigan ese pastor, tiene que ser castigado. Y no, sos vos. Entonces vemos cómo de una manera intelectual David todavía conocía a ese Dios porque tenía su justicia, tenía su rectitud. Pero no era capaz de ver de que su vida estaba en pecado. Porque estaba demasiado abrumado por todo. Entonces, el primer problema, el primer personaje que Dios aprueba y que es indiscutible, digamos, es David. Fue aprobado por Dios y se quejó. Y como consecuencia de su queja, se olvidó de su fe. Entonces, el primer problema es que nos podemos olvidar de Dios. Y vamos a ver un segundo personaje, y vamos a irnos un poco más atrás en la Biblia, a 1 Reyes 19. El profeta Elías, uno de los profetas que más me gusta su historia, pero sobre todo que es muy loca su salida de esta tierra. El único profeta que no se murió. El profeta que Dios se lo llevó porque, no sé, tal vez igual que Enoc no merecía estar en este mundo. Y se lo llevó con él, pero vivo. Un profeta que tenía una autoestima enorme.
Imagínense estar al frente de 500 profetas de Baales y mientras los profetas trataban de que caiga fuego del cielo, Elías le decía: griten más fuerte, que no los escucha. Más fuerte, tal vez está en el baño. No tenía problemas con hablar, no tenía problemas de autoestima. Él era un profeta que lo más importante para él era su Dios. Y Dios sabía de que tenía un profeta fiel en la boca de él. Y después de una gran victoria, en Elías 19, versículo 10, perdón, Elías no tiene un libro. Primera Reyes 19. Ahora sí. Dice, respondió Elías a Dios, que le preguntaba: ¿qué haces ahí, tirado, agotado, desanimado? Es muy grande mi amor por ti, Señor, Dios de los ejércitos. Los israelitas se han apartado de tu pacto, han destruido tus altares, han matado a tus profetas, y solo quedo yo, pero andan buscando para quitarme la vida. De repente un problema se hace tan grande y te desanima tanto que pensamos que tenemos, me gusta la expresión que usa Diego, el síndrome de Juan Carlos. Un problema que es solo mío, que nadie lo entiende y que es terrible. Y nos olvidamos de nuestro entorno. Y si bien era cierto de que el pueblo se había desviado, de que había muchísima o grandísima parte del pueblo que estaba yendo en contra de lo que Dios quería, si bien era cierto que lo estaban buscando para matarlo, no era cierto o se estaba olvidando de la fidelidad de Dios. Estaba dejando a un montón de personas que tenían el corazón volcado a Dios, pensando de que Él era el único y su problema era terriblemente grande. Y me gusta mucho la respuesta del Señor: mira, hay por lo menos 7.000 que no se arrodillaron ante otro Dios. No sos el único que está sufriendo. Está bien, Dios lo dice de forma más misericordiosa. Pero fue lo que le dijo. Dice, hay 7.000 personas. Y si vemos al pueblo de Israel, millones, 7.000, sí, es un número muy chiquito. Pero aún así, ahí estaba el remanente que junto con él aún adoraban a Dios y alababan a Dios. Entonces, otro problema del desánimo que termina dando como fruto la queja, nos bloquea la manera en la que vemos a nuestro entorno. Nos bloquea o nos distorsiona la manera en la que vemos a nuestro hermano. Pensamos que los problemas que tengo los tengo que solucionar o nadie los puede solucionar. Son enormes, son muy grandes, son únicos. Entonces, primero estuvo David, que se olvidó de Dios por su pecado, por su desánimo, por su desaliento. Elías, que se olvidó de sus hermanos. Y tenemos a una persona, vamos a ir un poquito más adelante, a Job capítulo 3. Si hay una parte de Job que todo el mundo conoce, es el principio. ¿Cómo era Job? Perfecto. Era intachable y Dios lo usa como botón de muestra. Y le dice al diablo: ¿viste a mi siervo Job? No hay como él otro en la tierra. Y el diablo le dice: déjamelo que lo pruebe un ratito. Permitime que lo ponga a prueba. Y vamos a ver si realmente te ama como dice. Job tiene como 42 capítulos. Tiene por lo menos 4 discursos con sus devoluciones. Y no fue allá al final que Job empezó a quejarse. En el capítulo 3, versículo 11, Job dice: ¿por qué no me morí en el vientre de mi madre?
o el momento mismo en el que nací. Y sigue resignándose a estar vivo. Él piensa, tal vez en ese momento de desesperación y de queja, pensaba de que su fin último en la vida era las riquezas que había obtenido, la familia o los familiares que había perdido, la fama y la buena reputación que estaba siendo puesta en jaque. Y distorsionó la forma en la cual él podía llegar a ver la vida. Y dijo, mi vida no vale nada, ojalá me hubiese muerto cuando nací. Y muchas veces el desánimo nos lleva a pensar lo mismo, que tenemos un problema tan grande, y guarda, puede serlo. Job había perdido todo lo que tenía. Y esos problemas pueden distorsionar la manera en la que vemos el valor de la vida. Y distorsionar el para qué fuimos creados. En Efesios dice de que somos salvos, y esto no es para gloria nuestra, sino para gloria de ¿quién? De Dios. Está bien, no hay forma que Job leyera Efesios, pero sí sabía de que su vida no era de él. Porque al final termina reconociendo, Señor, de lejos te conocía, pero ahora mis ojos te ven. Ahora me doy cuenta. 1 Corintios 10:31, lo vamos a leer. Dice, así que ustedes coman o beban, o si hacen alguna otra cosa, háganlo todo para la gloria de Dios. Y podríamos agrandar esa lista y decir, así sea que coman. Primero, vamos a contextualizar Corintios. Este versículo está en el medio de personas que, haciendo lo que hacían, generaban tropiezo o malestar en otras personas, que tal vez no eran lo suficientemente maduros para entender que era algo que se podía hacer, pero su conciencia los acusaba. Y decía, bueno, no coman esta carne que es sacrificada. Hoy día diríamos, no escuchen esta música, no sufran como están sufriendo, yo quiero agregar a la lista. Aprendamos a sufrir de tal manera que nuestro sufrimiento pueda dar gloria a Dios. Que si un hermano me vea sufrir, no le sea de tropiezo. Porque entiendo que la queja es el fruto de esta raíz que es el desánimo, que es por falta de contentamiento, por no entender por qué estoy pasando la situación que estoy pasando. El desánimo viene por falta de agradecimiento, por no entender por qué me pasa lo que pasa. Creo que no me merezco estar donde estoy. Y ahí nace todo. Entonces, entiendo que es una persona que está por este proceso de no verse bien en perspectiva. Pero qué bueno cuando podemos entender que no solamente podemos comer o beber, como dice Corintios, sino que la lista es enorme de todo lo que podemos hacer para la gloria de Dios, para que a través de nuestra vida sea manifestado el Evangelio y seamos de contribución, de apoyo, de ayuda a nuestro hermano. Con nuestro sufrimiento podemos enseñar a otro. Y todo esto tiene consecuencias, que la hemos venido viendo. Nubló la forma de ver mi relación con Dios y ya distorsioné a Dios y pienso que a veces me ve, pienso que a veces no. Distorsioné al hermano y me olvido de los unos a los otros, que Dios dejó por todos lados. Y por último digo, no, mi vida no vale nada. Como dice el dicho, para en este mundo que yo me bajo, cansado de vivir. Pero parece muy terrible esta acá la prédica, todo mal.
Y encima lo peor de todo es que todos, y acá el número 1, somos quejosos. Y parece que no tuviéramos como, bueno, si estamos haciendo todo mal, ¿qué pasa? ¿Qué hacemos con la queja? Y eso es lo lindo de conocer a Dios. De poder haber experimentado a Cristo. De que podemos encauzar nuestra queja. Podemos darle lugar a nuestro malestar. Porque nos entiende. Porque vivió nuestra vida y de manera perfecta. Vamos a leer, uso mucho este versículo, pero porque me gusta mucho. Hebreos 4. Vamos a Hebreos 4. Versículo 13 al 16. Por lo tanto, desde arriba, nada de lo que Dios creó puede esconderse de Él, sino que todas las cosas quedan al desnudo y al descubierto a los ojos de aquel quien tenemos que rendir cuenta. Por eso, porque todo está al descubierto delante de Dios, y ya que tenemos a Jesús, el Hijo de Dios, tenemos un gran sumo sacerdote que traspasó los cielos. Retengamos nuestra profesión de fe. Porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades, sino uno que fue tentado en todo de la misma manera que nosotros, aunque sin pecado. Por tanto, acerquémonos confiadamente al trono de la gracia para alcanzar misericordia y hallar gracia para cuando necesitemos ayuda. La única fuente de ayuda permanente viene de Dios. La buscamos en el trono porque sabemos que en Él está sentado Cristo. En tu vida, tiene que reinar Cristo. Él lo es todo o no lo es nada. Recién cuando podamos ver a Cristo como Señor y Salvador, podemos ver la vida por sus lentes, por sus ojos, es donde puedo empezar a cambiar la perspectiva. Y gracias a esto es que podemos transformar o podemos buscar la manera de deshacernos de la queja. Hay un Salmos 142, versículo 2. Les dije que estén atentos con la Biblia porque vamos a pasear de punta a punta. Allá por el último, en donde hay como una secuencia lógica, en donde el versículo Dios dice: en su presencia expongo mi queja, en su presencia expreso mi angustia. Y después en el versículo 7 te dice por qué es que Dios dice que exponga su queja, nuestra queja ante Él y nuestra angustia ante Él. Porque quiero librarme de la angustia que me oprime. ¿Para qué? Para poder alabar tu nombre. Así me rodean los hombres honrados al ver que me has tratado con bondad. Podemos llevar nuestra queja ante Dios. Y eso no está mal. Podemos llevar la queja ante un hermano y serle de tropiezo. Ir esparciendo la queja por todos lados, rociando malestar. Agrandar ese cáncer que es muy contagioso. O podemos canalizar nuestra queja en Dios y pedirle que nos libere de la angustia porque queremos volver a alabar su nombre. Porque para nosotros es importante volver a adorarle. Porque es importante que al poder adorar a nuestro Dios, los que nos rodean puedan decir: mira cómo Dios ha tratado con bondad a esta persona. Puedan conocer a Dios a través mío. ¿Será que van a conocer las personas de nuestro trabajo, por ejemplo, o de nuestro estudio, a Dios a través de la manera en que nos quejamos de absolutamente todo? No, porque la queja es incompatible con poder alabar y adorar a nuestro Dios. Acá dice: Señor, ayúdame con esta queja, con esta angustia, entonces voy a poder ir a adorarte y alabarte. Y así como vimos estos tres ejemplos del
Antiguo Testamento, los invito a ver un ejemplo de una persona del Nuevo Testamento que se podría haber quejado de absolutamente todo, que no es Jesús. Y vamos a ver la vida de Pablo. Vamos a tratar de entender por qué esta persona, que lo tenía todo en su juventud, después pasó de todo y en ningún momento tuvo una queja, o por lo menos no registrada. Los invito a buscar Filipenses 3, versículos 5 al 6. Esto es un currículum de Pablo, en donde él va a decir todo lo que es él. Y después dejemos ahí un marcador en Filipenses que vamos a volver. Pero en Filipenses, del versículo 3 al 6, dice: fui circuncidado el 8º día y soy del linaje de Israel, de la tribu de Benjamín, soy hebreo de hebreos, y en cuanto a la ley fariseo, en cuanto al celo perseguidor de la iglesia, en cuanto a la justicia que se basa en la ley, irreprensible. Pablo, en su contexto, era todo lo que un judío y todo lo que un fariseo quería ser. Sus títulos eran perfectos. Tenía todo para tener una carrera, vamos a decir, exitosa dentro de su religión. Ahora, con todo esto, que podría haber tenido una vida tranquila y plácida, vamos a caminar a sus problemas, a 2 Corintios 11:23, en donde enlista un resumen de todo lo que hasta el momento le pasó. Iba a decir: mis trabajos son más abundantes, mis azotes innumerables, mis encarcelamientos mucho más. Muchas veces he estado en peligro de muerte. 5 veces he recibido de los judíos 39 azotes. Recordemos que se pensaba que con 40 lo mataban, entonces lo dejaban casi muerto. Vamos a decir, como parafraseando a Pablo: 5 veces los judíos me dejaron medio muerto o me quisieron matar. 3 veces he sido azotada con vara, 1 vez he sido apedreado. Ahí directamente el fruto de un apedreamiento era una persona muerta. Entonces, otra vez, ya van 6 veces que lo quisieron matar. Tres veces he padecido naufragio. 1 noche y 1 día he estado como náufrago en alta mar. Son muchas las veces que he estado de viaje corriendo peligros de ríos, peligro de ladrones, peligro de mi propia gente, peligros de los no judíos, peligros en las ciudades, peligros en el desierto, peligros en el mar, peligros ante falsos hermanos. He pasado por muchos trabajos y fatigas. Muchas veces me he quedado sin dormir. He sufrido de hambre y de sed. Muchas veces no he comido y he pasado frío y desnudez. ¿Habrá tenido algún motivo Pablo para quejarse? Yo creo que antes de leer los primeros 2 renglones ya abandono. Digo: Señor, muchas gracias por todo. Pero Pablo tenía algo que lo movía. Algo que para él era más importante que su sufrimiento, que su padecimiento. Y es que él encontró ver la vida con una perspectiva correcta. Ahí pegadito lo que estábamos leyendo, siguiendo en 2 Corintios 12:15, dice: por amor a ustedes, yo con gran placer gastaré lo mío, y aún yo mismo me gastaré del todo, aun si mientras más los ame, menos amado sea yo. Y le empieza a contar a los corintios un poco de cómo él ve la vida. Y él dice: mira, yo me voy a gastar en servirle a ustedes, aun cuando a ustedes no les importe, aun cuando entre ustedes mi trabajo no sea valorado, porque mi servicio no es a ustedes. Él servía a Dios, su vida era para Dios, sus ojos estaban en Cristo. Entonces no tenía problema si este envase que nos han dado, que llamamos cuerpo, es gastado. No tenía problema de poner a disposición todo lo que tenía en cuanto a bienes materiales. Y no tenía este problema que
Ay, no me lo valoraron lo suficiente, que hoy en día está como de moda. No valoran lo que hago. ¿Y quién dice que tiene que valorar a alguien algo? Si tu servicio es a Dios, no al hermano. En Filipenses, volviendo a la marca, 1:21 sigue mostrando su perspectiva, mostrando por qué él vivía como vivía. Porque para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Pero si el vivir en la carne resulta para mí en beneficio de la obra, no sé entonces qué escoger. Porque ambas cosas me encuentro en un dilema. Tengo el deseo de partir y estar con Cristo, lo cual es muchísimo mejor. Pero quedarme en la carne es más necesario por causa de ustedes. Pablo entendía que morir era mejor que vivir, que podía estar con su Salvador, pero que si se quedaba y seguía sufriendo un tiempo más, era útil a la obra. En su enfoque, los problemas no eran tan importantes, ni siquiera su vida era tan importante como servir al otro, como construir al otro. Y sigue diciendo, como para terminar de cerrar y fortalecer su idea, en el versículo 3:8, y a decir verdad, incluso estimo a todos como pérdida por la excelencia del conocimiento de Cristo, mi Señor. Por su amor lo he perdido todo y lo veo como basura para ganar a Cristo. Y ahí aclaro la palabra ganar, no es conseguir, es acercarse a Cristo. No es para ganar su salvación. Él va a darlo todo para llegar a conocer más a Cristo. Porque al conocer más a Cristo es que yo puedo enfocar mejor mi vida. Si estoy vacío de Cristo, si estoy vacío de Dios, los problemas nos van a llevar de un lado a otro. Nos van a nublar nuestro entorno, nos van a nublar nuestra vida. No vamos a tener sentido. Por eso es que Pablo presenta su perspectiva. Y es parte de la solución. Venimos con un panorama muy gris y Pablo dice, no, esto tiene solución. Y la solución es que tenés que entregar tu mente y tu corazón a Dios. Perdón. Perdón. Sigo atorado. Perdón. ¿Y de qué se trata esto de entregar nuestra mente y nuestro corazón a Dios? Todos nos movemos y actuamos por lo que sentimos y por lo que pensamos. Somos personas racionales que son movidos también por sentimientos, que decidimos por medio de una conjunción de ambos, de lo que siento y de lo que pienso. Y Pablo te va a mostrar de que vos podés controlar tu mente y que podés controlar tus emociones. En Romanos vamos a ver que Dios, a través de Pablo, te pide que controles tu mente. En Romanos 12, versículo 1 y versículo 2. Vamos a buscar Romanos, versículo muy conocido. Dice, así que hermanos, y presten atención a la forma en la que se los pide. Así que hermanos, yo les ruego por las misericordias de Dios que se presenten a ustedes mismos como un sacrificio vivo, santo y agradable a Dios. Así es como se debe adorar a Dios. Y no adopten las costumbres de este mundo, sino transfórmense por medio de la renovación de sus mentes para que comprueben cuál es la buena voluntad de Dios, lo que es bueno, agradable y perfecto. Te tiro una pista ahí de cuál es la voluntad de Dios, que es buena, agradable y perfecta. Pero lo que me llama muchísimo la atención
Es como arranca. Él te dice, hermano, le ruego por las misericordias de Dios. Si dicen amar a Dios, si dicen conocer las misericordias que Dios ha tenido con vos, si valoras en algo lo que Dios ha hecho por tu vida y en tu vida, por todo eso te pido que presentes tu vida como un sacrificio, que entiendas que tu vida no es tuya, sino que es un sacrificio constante. Y en ese sacrificio constante, voy parafraseando, en el cual podemos adorar a Dios, tenemos que transformar nuestra mente. Y fíjense que Elí, y no adopten las costumbres de este mundo, no lo separa del motor de cambio. Es decir, ¿por qué no me voy a adoptar las costumbres de este mundo, sino que voy a buscar transformar mi mente por las misericordias del Señor? Y entiendo que es un sacrificio. Y si es un sacrificio, va a ser esforzado. Tengo que cambiar mi mente para poder cambiar mi corazón. Y en el corazón tenemos allá Jeremías diciendo que es perverso y engañoso. Jeremías 17, 9 al 10 dice, engañoso es el corazón más que todas las cosas y perverso. ¿Quién lo conocerá? Y el único que responde no soy yo, diciendo, yo Juan conozco mi corazón. No, dice, yo Dios que lo pruebo. Entonces, Jeremías dice, tenés un corazón perverso y malvado. Y después Proverbio, Salomón probablemente, dice, sobre toda cosa guardada, guarda ese corazón perverso y engañoso, porque de él mana la vida. Es como raro, ¿no? ¿Por qué voy a guardar algo que es perverso y mentiroso? Y ese problema lo podemos empezar a desenvolver entendiendo lo que Pablo le dice a los Gálatas en el capítulo 5, 16 y 17. Vamos a ir a Gálatas para entender cómo se resuelve de que tengo que guardar mi corazón aunque sea perverso y engañoso. Versículo 16 dice, vivan según el Espíritu y no satisfagan los deseos de la carne, porque el deseo de la carne se opone al Espíritu y el del Espíritu se opone a la carne, y estos dos se oponen entre sí para que ustedes no hagan lo que quieran hacer. Acá tenemos el principio de la solución del corazón. Tenemos dos deseos, el propio y el del Espíritu, que habita en nuestro corazón y te está diciendo, mirá, tu mente, tu corazón engañoso y perverso te dice, haz lo que tengas ganas. ¿Te querés quejar? Quejate. Mientras que el Espíritu Santo te está diciendo, no, mira, la queja no es constructiva, no le hace bien al pueblo, no le hace bien al cuerpo, no te hace bien a vos. Y hay una lucha entre ellos dos, en donde va a ganar el que más fuerza tenga. Si le doy más fuerza al Espíritu, va a tener más fuerzas para doblegar a los deseos de mi carne. Recuerden, somos por naturaleza pecadores. Nuestro corazón va a tender al mal todo el tiempo. Vamos a querer hacer por placer las cosas mal todo el tiempo. Y quien evita eso son los deseos del Espíritu. Y entonces tenemos que volver inevitablemente a Romanos 12. Es decir, ¿cómo hago para controlar, para fortalecer los deseos del Espíritu? Y bueno, renovando nuestra mente. Y renovando nuestra mente de la misma manera que renovas tu mente para estudiar en la facultad. El Señor ha decidido darse a conocer a través de la Escritura. Y la única manera que tenemos de acercarnos a Él para conocerlo en carácter, para conocerlo en voluntad, para saber qué quiere y qué pretende, es a través de la Escritura. Y será estar las horas que sea necesaria, los momentos que sea necesario, tratando de descubrir quién es ese Dios que envió a ese Cristo para que me salvara.
Y entendemos entonces a Pablo cuando decía, todo es basura si yo puedo llegar al pleno conocimiento o al excelente conocimiento de Cristo. Porque cuando tengo un conocimiento excelente de Cristo, entonces mi vida ya no es ganancia. Ya vivo solamente para servir al otro, para construir al otro. Entonces la queja ya queda en un lugar tan lejano, en donde lo que me preocupa no es compartir mi malestar, sino que lo que me preocupa es buscar la manera en la que el cuerpo de Cristo sea edificado. Entonces lejos va a estar la queja de la boca de una persona así. ¿Se entienden cómo cierra la perspectiva de Pablo? Necesitamos más a Cristo en nuestras vidas, porque solamente con Cristo, con más Cristo en nuestra vida, es que podamos lograr tener una perspectiva correcta de la misma. Y aún así uno puede pensar, bueno, pero los pensamientos y los sentimientos son libres y no los puedo controlar. Y eso es una mentira que nos ha hecho creer quien se las haya hecho creer. Y Dios mismo dice en su palabra que tenemos que controlar nuestra mente y nuestros corazones. Vamos a buscar... Se me fue, perdón. 2 Corintios 10, 4 y 5. Y nomás atrás de Gálatas, el libro anterior. Dice, las armas con las que luchamos no son las de este mundo, sino las poderosas armas de Dios, capaces de destruir fortalezas y desbaratar argumentos y toda altivez que se levanta contra el conocimiento de Dios y de llevar cautivo todo pensamiento a la obediencia de Cristo. Fíjense qué interesante esto. Porque dice, las armas con las que luchamos no son de este mundo, sino son las poderosas armas de Dios, capaces de destruir fortalezas, o sea, afuera, de desbaratar argumentos de otros que se levantan contra el conocimiento de Dios y de llevar cautivo todo pensamiento. ¿De quién? Mío. Entonces, a la obediencia de Cristo. Dios te está diciendo, Pablo te está diciendo, de que tus pensamientos no es que los podés controlar, los tenés que controlar. Y te está diciendo desde antemano de que no es una tarea sencilla. Porque no tenés que sugerirle a tu pensamiento de que vaya a la obediencia de Cristo, sino que lo tenés que llevar cautivo. Lo tenés que llevar preso, amordazado. Y entender que si hay algún aspecto de mi vida, algo de lo que yo estoy entendiendo que se opone a lo que encuentro en la Biblia, lo que va a prevalecer no es cómo me siento, no es lo que yo piense, sino es lo que Dios dice. Estamos luchando contra esto todo el tiempo. Es una lucha en la cual tengo que amordazar, tengo que maniatar estas conductas que tenemos, hasta hacerle entender de que está primero la obediencia a Cristo. Entonces, la solución viene por parte en esto de poder reducir nuestra mente y nuestro corazón a obedecer a Cristo. Y Pablo nos muestra a través de la carta a distintas iglesias de la época, Dios a través de su palabra a nosotros, de que así debe ser, de que no podemos sentir libremente, porque ahí sí estamos dejando ese corazón engañoso y perverso. Tenemos que educar a ese corazón para que sea lo menos engañoso y lo menos perverso que pueda. Y lo hacemos a través del estudio, del conocimiento de Cristo. Si entendimos, si logré transmitir bien, era la perspectiva que usaba Pablo. A Pablo no le importaba nada más en la vida que conocer más a Cristo. Y él se muere, es más,
A él lo van a matar, él ya sabe que lo van a matar. Y él dice, he luchado la buena batalla, no perdí mi fe. La mantuve fuerte hasta el final. Y su epígrafe, digamos, su motivo de orgullo es que no había perdido su fe. ¿Cuántos podemos caer ante esa misma pregunta? O mejor dicho, me pregunto, ¿será que podré llegar al final de mis días y pensar, he llevado una vida agradable a Dios? ¿He vivido en perspectiva a lo que Cristo pide? Eso se construye día a día. No es un boom de hoy tomo la decisión y ya es para siempre. Es todos los días un poquito, para entender que tenemos que enfocar y reenfocar y ser un sacrificio vivo y permanente para nuestro Señor. Hay un libro que leyeron las mujeres en donde Elizabeth Elliot dice: pienso en la palabra de Dios como un borde recto que muestra nuestras torceduras. No podemos saber realmente cuán torcido está nuestra forma de pensar hasta que la alineamos con el borde recto de la Escritura. Allí, donde nuestras formas de pensar y nuestros deseos se desvían del borde recto de las Escrituras, encontramos nuestras emociones pecaminosas. La Biblia, en formato papel, con versiones, la versión que uses, es la palabra de Dios y es la palabra recta. Y con ella moldeamos nuestra vida. No hacemos al revés. No moldeamos la Biblia con relación a lo que yo quiero que diga, sino que es la que permanece recta, permanece firme. Y en ella yo me apoyo para saber si son mis emociones, si son mis sentimientos, si son mis ideas propias las que están escapando a las verdades de Dios. Y las corrijo. Porque la Biblia no la puedo corregir. La Biblia es perfecta, es la palabra de Dios. Otra forma de solucionar el problema de la queja es el hecho de que no estamos solos. Necesitamos estar genuinamente unidos al cuerpo de Cristo para lograr ánimo y apoyo. Tenemos una serie que es Los unos a los otros, en donde recordamos, y muchas veces los mensajes se hacen repetitivos, porque hay cuestiones que Dios las dijo muchas veces para ver si de alguna manera nos entraba alguna bala. No somos el llanero solitario. Necesitamos del cuerpo para poder crecer. Necesitamos del cuerpo para poder animarnos cuando estamos desanimados. Necesitamos alguien con quien hablar si es que podemos hablar de nuestros problemas. Pero si no me animo a hablar, necesito por lo menos ver la vida de otro para saber que no estoy solo en esta batalla de la fe. Y muchas veces la vida de otro simplemente con su ejemplo me fortalece para que yo pueda vivir mi vida y superar mis desánimos y mi desaliento. Obviamente recomiendo que hables con una persona de confianza cuando estés desanimado. Y por último, la oración constante. La oración nos pone en perspectiva, nos ayuda a recordar de que dependemos de Dios. Oramos no porque sea una costumbre linda, no porque sea un hábito, sino que oramos porque entendemos que Dios le agrada que le hablemos, que presentemos nuestras peticiones y nuestro agradecimiento, pero también oramos para enfocarnos y entender de que Dios es soberano, de que puedo descansar en Él, que puedo estar seguro en Él. Miguel Núñez dice: si usted cree en la soberanía y providencia de Dios, cuando las cosas no salen como yo quiero, siempre salen como Dios quiere. Si las cosas no salen como yo quiero, siempre salen como Dios quiere. Las cosas frecuentemente no salen como yo quiero, pero siempre salen como Dios quiere. Y en eso descansamos. La oración me ayuda a recordar eso, en donde yo le estoy pidiendo humildemente lo que sea a nuestro Dios, sabiendo de que sus planes son perfectos y mucho mejores de los planes que yo pude elaborar.
Entonces, concluyendo, la queja refleja una falta de fe y de gratitud. En lugar de quejarse, somos llamados a confiar en Dios, a ser agradecidos en toda circunstancia y a vivir de manera en que su fe sea evidente para los demás. La actitud correcta ante las dificultades y desafíos de la vida es una confianza en Dios y gratitud por sus bendiciones. Y no es que estoy achicando tus problemas. No digo que tus problemas son más chicos de lo que realmente son. Pero sí digo que tal vez tus problemas son más chicos de lo que vos lo estás viendo. Que tenés un Dios más grande que tus problemas. Y que si te está dejando pasar por ese problema que te está desanimando y que te lleva a la queja, no es porque Él perdió el control. Algo, por algo, para algo, estás pasando ese momento. Lo podemos pasar de estas dos maneras: repartiendo quejas para todo el mundo o buscando que nuestro sufrimiento sea glorificado a nuestro Señor. Pensando en esto, pensaba una serie de aplicaciones que podríamos llegar a compartir. Primero, no busque estar solo en momentos difíciles. Somos un cuerpo y nos necesitamos. Estar solo en momentos difíciles es como querer correr con una pierna menos. No vas a poder y te vas a caer y te vas a caer y te vas a frustrar y vas a aumentar tu desánimo y vas a aumentar tu queja. En segundo lugar, pienso que tenemos que llevar nuestros problemas a Dios, sabiendo de que Él está en control, de que Él sabe, conoce tu vida, pero también quiere que vos estés en constante oración para mantenerte en perspectiva, ¿sí? La queja termina siendo un problema de perspectiva. No entiendo la situación en la que estoy porque no la estoy viendo de la perspectiva correcta. Y muchas veces no tengo una perspectiva correcta para verla. Simplemente Dios sabe por qué estoy pasando lo que estoy pasando. Entonces, en vez de buscar la perspectiva, busca a Dios. Búscalo en oración. Entende de que Él es soberano. El tercer punto, sea consciente en el estado en el que está. Si sabes que estás desanimado, desalentado, amargado, podés prender las alarmas para saber que podés estar viendo a Dios de una manera incorrecta. Podés estar juzgando a tu hermano de una manera incorrecta. Y hasta podés estar viendo tu vida de una manera incorrecta. Prende las alarmas de tu vida cuando te veas desanimado, cuando te veas desalentado. No seamos ingenuos pensando de que, bueno, el tiempo todo lo curará y bueno, ya va a pasar. No, necesitamos ayuda, pero también necesitamos ser conscientes nosotros mismos. Y el último, ame a Dios, ame a su hermano y déjese amar. Por eso somos un cuerpo, por eso los unos a los otros. Oremos. Padre, te damos las gracias, Señor, porque estás al tanto de todo, Señor. Entiendes mis problemas, entiendes mis situaciones. Ayúdanos a poder confiar más en vos, papá, a poder dejar nuestras preocupaciones, nuestros problemas, nuestras angustias en tu mano. Ayúdanos a que la queja no sea una conducta en nuestra vida, Señor, sino que esos malestares sean una manera, un llamado a acercarnos a tu trono, papá, sabiendo que tenemos quien nos entiende. Ayúdanos a dejar esos hábitos, este hábito pecaminoso, Señor, de la queja de lado
para que hasta nuestro sufrimiento, Señor, hasta nuestro malestar, sirva para darte gloria, Señor, y para darte honra. Gracias, Padre. En nombre